Shalom Haverim, Bruchim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy vamos a continuar estudiando y analizando el Zohar. El día de hoy vamos a analizar el versículo 3, párrafo 1, página 1 del Tratado Bereshit del Zohar, que dice lo siguiente: Ma Shoshanaha it batlesaraliin ufkneset Israel it Bat Tresa Mejilan de Rahamei de Sarjinla Mikol Sitraha. Que la traducción es la siguiente: así como la rosa física posee las 13 pétalos, así la coronación de Israel está rodeada por los 13 atributos de la misericordia en todas sus puntas. La explicación de este versículo es la siguiente: para poder entenderlo, hay que entender que uno de los atributos que posee la rosa física es que posee 13 pétalos. Por ello, Rabbi Shimon Bar Yochai nos da la analogía entre los 13 pétalos que posee la rosa física con los 13 atributos de la misericordia que recibe la presencia divina en su estado grande. Es decir, hemos explicado anteriormente que todo lo que creó Dios en este mundo viene y es una rama cuya raíz está en los mundos espirituales. Y hemos visto en la clase pasada distintos ejemplos. En este versículo nos viene a explicar Rabbi Hizkiyahu y Rabbi Shimon Bar Yochai en su discurso la analogía que existe entre los 13 pétalos de una rosa física con los 13 atributos de la misericordia que recibe Nukva cuando está en su estado grande. Para poder entender eso, vamos a explicar a continuación a qué se refiere los 13 atributos de la misericordia y a qué se refiere los 13 pétalos de la rosa. Empezamos con los 13 atributos. Los 13 atributos de la misericordia son emanadas desde Arihanpin a Jochma y de ahí son transferidas a Sefirat de Binah. Y Binah, con ello, adorna e ilumina a su hija. Vamos a ver que su hija se refiere a Nukva, el cual la rodea en sus 6 puntas. Vamos a ver que los 6 puntas son Zeyanpin. Y les cuidan de la fuerza exterior por medio de la neutralización de toda la propiedad de juicio, y por medio de esta acción no pueden la fuerza exterior succionar y extraer de ella la santidad. Vemos aquí, y aquí le explico cuál es la función de los 13 atributos de la misericordia, que viene desde Arihanpin hacia Parzuf de Abba, que es Jochma, de Abba va hacia Imma, que vimos que es Binah, de Binah va hacia Zeranpin, y de Zeranpin va hacia Nukva. Y su función es neutralizar la propiedad de juicio que posee Nukva, que vimos anteriormente que el juicio tiene Nukva en su estado pequeño y también en su estado grande. Porque al neutralizar la propiedad de juicio y de Din, no pueden las fuerzas impuras, los klipot, extraer la santidad que tiene en ella. Por ello, el Creador pone un sistema de protección que son los 13 atributos de la misericordia. La hija, como expliqué anteriormente, se refiere a Nukva, y las 6 puntas se refiere a las Sefirot que forman el Zeranpin, que son los Sefirot de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, como hemos visto en la primera clase, que los cabalistas le dan nombre dado de su acrónimo, que es Hagat Ne'i. Ya que hablamos de los 13 atributos de la misericordia, le voy a mencionar algunos puntos donde aparecen los 13 atributos de la misericordia. La fuerza espiritual de los 13 atributos de la misericordia que emanan desde Arihanpin hacia la Nukva están aludidas en el libro Shemot, capítulo 34, versículos 6 y 7, los cuales son: Vayavor Adonai el Panav Vaikra, Adonai, Adonai, El Rahum Bechanun, El Rapaim Beraf Chesed Beemet, Nose Chesed Alafim, Nose Avon Afesha, Lechatat, Venake,
לא. ינקה פוקד עוון אבות על בנים, ועל בני בנים על 30 ועל רבעים. Es decir, lo que está en negrita son los 13 atributos de la misericordia, que recordemos que Moisés lo pronuncia cuando Dios quiere eliminar a todo el pueblo de Israel tras el pecado del becerro de oro. Y pasó Adonai delante de él y proclamó: Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la benevolencia y en la verdad. Mantiene la benevolencia para miles de generaciones, perdona la inquietud y la rebeldía y el error. Empero, absolver del todo no absuelve. Hace recordar la inquietud de los padres sobre los hijos, hijos sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Rabbi Moshe Cordovero también nos explica que los 13 atributos aparecen en el versículo que aparece en Mijá, capítulo 7, versículo 18 al 20, donde se enumeran los 13 atributos de la misericordia, los cuales el hombre debe de esforzarse por imitar. Mi el camoja, no sea bon ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעדפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש אבותינו, ותשליך במצלותיהם כל חטאתם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. Lo atributo que dice el profeta Mijá, con la finalidad que podemos unir y adherir al Creador, porque expliqué en la clase pasada que cuando nosotros tenemos la misma propiedad que el Creador, entonces nosotros nos asemejamos la forma, y a semejanza de la forma hace unión y debekut. Los atributos son tolerancia, paciencia con los demás, perdonar, buscar el bien en los demás para los demás, no guardar la ira, realizar actos de bondad, amar y buscar el bien para alguien que te ha hecho daño y ahora desea rectificar este daño. Perdonarlo no es suficiente. Recordar las buenas acciones de los demás y olvidar sus malas acciones. Sentir compasión por los demás, incluso por la gente malvada. Actuar con la honestidad. Actuar con bondad e indulgencia hacia los demás. No insistir en aplicar la letra de la ley sobre los demás. Ayudar a los demás a arrepentirse y no guardarles rencor. Buscar maneras de mostrar misericordia y comprensión a los demás, aunque uno no encuentre en ellos ningún factor atenuante. Esos son los 13 atributos que nos explica Mijá que debemos de imitar al Creador. Otro sitio donde aparecen los 13 atributos de la misericordia nos explica Rabbi Yitzhak Luria el Ari en su libro Sha'ar Kavanot, en el portal de las intenciones, en su discurso de Hanukkah. Nos explica que los 13 atributos de la misericordia nos ilumina en Hanukkah. Nos explica el Ari que los 13 atributos de misericordia nos ilumina en la festividad de Hanukkah. También nos ilumina también en el Lul y el mes de Tishrei. Nos explica el Ari que la primera bendición que pronunciamos al prender la vela Hanukkah posee 13 palabras que son Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu Leadlik Ner Hanukkah. Si nosotros contamos la cantidad de palabras que tenemos en esta bendición, vamos a ver que tenemos 13 palabras, el cual nos indica y nos alude que en Hanukkah nos ilumina también esos 13 atributos de la misericordia. En cada día hacemos intención de incluir un atributo de la misericordia a la propiedad del día de Hanukkah. Por medio de la pronunciación de la bendición durante los 8 días, activamos cada día un atributo de la misericordia y lo incluimos en el día. Vamos a ver otro sitio donde nos aparece el 13 atributo de misericordia. Adicional, el Ari en Sha'ar Kavanot nos explica que la bendición que efectúan los sacerdotes poseen 13 letras, Yud. En contraparte,
de 13 correcciones de las luces de la barba que existe en el mundo de Arihampin. 9 letras Vav en contraparte a las 9 correcciones de luces de la barba que existen en Arihampin. Y 6 letras Ei en contraparte de las correcciones, en contraparte a las 6 correcciones a efectuar en Nukva. Es decir, si analizamos la bendición, Yevarecha Adonai v'yishmerecha, Yaher Adonai panav elecha v'yehuneka, Isa Adonai panav elecha v'yaser becha shalom. Y vamos a ver que tenemos 13 veces la letra Yud, el cual significa que es la corrección que se efectúa en el Patzuf de Arihampin. Después tenemos 9 letras Vav, que significa que son las correcciones que tenemos en Arihampin. Y después tenemos 6 letras Hei. El contraparte no explica, no alude a las correcciones que hace a Nukva. Es decir, esas correcciones que se hace es para que se puede emanar el Shefa y puede ser los canales de transmisión. La enseñanza que nos ilustra la guía aquí es que por medio de la bendición que efectúa los Kohanim se emanan los 13 atributos de la misericordia desde Arihampin a Arihampin, y de ahí son transferidas a Nukva, como explicamos anteriormente. En el libro Shemot vamos a detallar, vamos a analizar con profundidad sobre este tema, sobre los 13 atributos de la misericordia, qué significa luz de barba y todos esos detalles que hemos explicado aquí. Lo que quise aquí explicarle, darle una connotación y una explicación a qué se refiere los 13 atributos de la misericordia y dónde aparece en otros sitios aparte en este texto que estamos estudiando en este momento. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, no duden de escribirme y con gusto le responderé. Ahora bien, una vez que expliqué a qué se refiere los 13 atributos de la misericordia y cuál es su función, voy a explicar a qué se refiere los 13 pétalos de la rosa en los mundos espirituales. Una vez que entendimos a qué se refiere los 13 atributos de la misericordia, explicaremos que los 13 pétalos de la rosa alude en el mundo espiritual a Nukva en estado pequeño. Es decir, vamos a explicar que 13 pétalos de la rosa en su cuaderno que hemos visto, donde codificamos y descodificamos, deben de ponerlo que cuando hablamos de 13 pétalos de la rosa, aludimos en los mundos espirituales a Nukva en estado pequeño. Para poder comprender a qué alude a los 13 pétalos de la rosa física en el mundo espiritual, vamos a explicar uno de los utensilios que efectuó el rey Salomón en la construcción del templo. Uno de los utensilios de cobre que efectuó el rey Salomón en el templo a fin que los sacerdotes se purifiquen en el mikve es denominado el mar de Shlomo, Ayam Shasa Shlomo, que consistía en una piscina circular que poseía de 5 amas de altura, 9.6 amas de diámetro, y estas estaban sujetas por 12 toros. Es decir, esa es la descripción de uno de los utensilios que hizo el rey Salomón para que los sacerdotes antes de su servicio efectúen la purificación, el cual vemos que era una vasija circular que estaba apoyada por 12 toros, 3 toros apuntando a cada dirección, norte, sur, este y oeste. Este utensilio representa a Nukva en estado Katnut, donde los 12 toros representan el estado corregido de los 9 sefirot inferiores que se encuentran en el mundo Briah, y la piscina representa la sefira de Keter. Este utensilio que hemos descrito anteriormente representa a Nukva en estado pequeño. Recuérdense en la clase pasada que les expliqué que la propiedad de Nukva en estado pequeño es la siguiente. Tenía una sefira Keter que se encuentra en el mundo de Atzilut, y tenía 9 sefirot restantes que correspondía a ella, que no estaban en el mundo de Atzilut, sino se encontraban en el mundo de Briah, Yetzirah y Asiyah. Aquí en este utensilio, el mikve
La vasija que tiene agua representa a la Sefira de Keter, que se encuentra en el mundo de Atzilut, que está impactado con la luz de Nefesh, como vimos la clase pasada. Y los 9 Sefirot restantes corresponden y aluden a los 12 toros que lo rodean. Por lo tanto, si sumamos la Sefira Keter con 12, que son 12 toros, nos da el número de 13. Y a eso se refiere a los 13 pétalos de la rosa. Es decir, los 13 pétalos de la rosa representa aquí a Nukva en estado pequeño, y para poder entenderlo dijimos que representa a la Sefira Keter, que es la vasija de Mikve, y los 12 se representan sobre los toros. La Sefira de Keter más los 12 toros que representan los 9 Sefirot son lo que se denominan los 13 pétalos de la rosa. Una vez que entendimos y descodificamos a qué alude rojo, blanco, juicio, misericordia y 13 atributos y 13 pétalos de la rosa, nos surge la pregunta: ¿qué enseñanza quiere darnos Rabbi Hizkiyahu cuando nos dice en el versículo 2 y 3, así como la rosa física que se encuentra entre las espinas está matizada con color rojo y blanco, así la congregación de Israel, que representa la Shejinah, presencia divina, posee la cualidad de juicio y misericordia, así como la rosa física posee 13 pétalos, así la congregación de Israel está rodeada por los 13 atributos de misericordia en todas sus puntas. En la primera clase, segunda clase y la tercera clase le he explicado que para poder entender el Zohar, en primer lugar tenemos que descodificar cada palabra y palabra. Y entonces, cuando hemos descodificado palabra por palabra, entonces explicaremos y entenderemos qué no quiere decir el Zohar. Y en este caso, qué no quiere decir Rabbi Hizkiyahu en su discurso. Hemos descodificado a qué significa rojo, hemos descodificado a qué significa blanco, hemos descodificado a qué se refiere juicio, hemos descodificado misericordia, hemos descodificado los 13 atributos y los 13 pétalos de la rosa. Y si fijas la estructura de esos dos versículos, vamos a ver que la estructura es así como, así la congregación, es decir, tenemos un lenguaje de comparación. Así como las rosas físicas que se encuentran entre la espina están matizadas, bla bla bla, así la congregación de Israel, que representa la Shejinah, su presencia divina. Y también el versículo 3 tiene la misma estructura. Así como la rosa física, bla 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 bla, así la congregación de Israel está rodeada. Es decir, tenemos una comparación. Y vemos, y una vez que hemos decodificado lo que dice anteriormente, estamos viendo que está comparando propiedades de Nukva en estado pequeño con propiedades de Nukva en estado grande. Lo que viene a enseñarnos el Rabbi Hizkiyahu en su discurso, que todas las propiedades que tiene Nukva en estado grande proviene de la propiedad de preparación de su estado pequeño. Lo que viene aquí a enseñar a Rabbi Hizkiyahu a todos sus compañeros de estudio, que toda la propiedad que Nukva tiene en su estado pequeño es un estado de preparación para cuando Nukva esté en estado grande. De manera que la propiedad de rojo y blanco que poseen su estado pequeño es el estado de preparación para la propiedad de justicia y misericordia que posee en su estado grande. Vemos entonces que el color rojo y blanco que hemos visto que son la propiedad que Nukva tiene en estado pequeño es un estado de preparación para la propiedad de ¿quién? De justicia y misericordia que poseerá Nukva en su estado grande. La propiedad de los 13 pétalos que poseen su estado pequeño es el estado de preparación que posee para los 13 atributos que posee en su estado grande. Y la propiedad que dijimos anteriormente,
que son los 13 pétalos de la rosa, es la propiedad de preparación de los 13 atributos de la misericordia cuando el Nukva esté en estado grande. En esta tabla le resumo entonces propiedad del estado pequeño de Nukva, que es rojo y blanco, y a la derecha la propiedad en el estado grande de la Nukva. ¿Y qué propiedad? Es la propiedad de preparación. ¿A qué propiedad? Rabbi Hizkiyahu nos trae esta enseñanza para demostrarnos cómo el proceso de Katnut pequeños y Gadlut de la Nukva son reflejadas en las escrituras de la creación del mundo. Es decir, toda enseñanza que hemos visto anteriormente es para ver algo muy interesante que veremos en la clase siguiente. Vamos a ver qué nos explican en las escrituras sagradas del libro Bereshit. Pero eso lo veremos en la próxima clase. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, por favor, efectúenla al isaachron@mi.com. Que tengan una semana llena de alegría, llena de bendiciones, y nos vemos en la próxima semana. Que tengan un Shabbat Tov.